¿Cómo va, Américo? Un gusto tenerte acá en la columna vertebral. Igualmente para mí, Laura, como siempre, lo sabés y creo que lo sabe todo el equipo. Sí, escúchame, yo quería hablar con vos porque tengo toda la sensación de que este año hubo una provincia que se merecía un bicentenario que creo que no lo deben haber recordado como imaginaban. Estoy hablando de Francisco Ramírez, el caudillo Francisco Ramírez, que pasó a la historia como el supremo entrerriano, porque el 24 de noviembre de 1820 fue elegido en Gualeguay jefe supremo de la República de Entre Ríos, que era en ese momento toda la Mesopotamia, ¿no? Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Es decir, se cumplen 200 años de este jefe supremo en el litoral. Contame un poco, porque hay mucha gente que no debe saber muy bien estos detalles, de quién era Francisco Ramírez, qué era la República de... ¿Cómo era que se llamaba la República? De Entre Ríos. Era la República de Entre Ríos, se llamaba justo la República de Entre Ríos. Ah, sí. Bueno, contame un poco cómo se pasó este año, que si se hizo algo y una semblanza del buen Pancho Ramírez. Bueno, sí, como vos decías, Laura, este año se cumplieron 3 aniversarios importantes, 3 bicentenarios importantes vinculados con Ramírez y con, como dice Félix Luna, el deslumbrante paso de Ramírez por la vida política naciente de estas tierras, ¿no? de esta nuestra patria desde entonces. El primero es la batalla de Cepeda, el segundo es el Tratado del Pilar, y el tercero, el que vos mencionabas recién, la creación de la República de Entre Ríos y la elección de Ramírez como su jefe supremo. Y esto continúa el año que viene, porque la brevísima República de Entre Ríos, que duró menos de un año, por eso uno de nuestros historiadores dice la República ecuestre, porque prácticamente Ramírez se pasó ese año a caballo. Lo que no le impidió establecer algunos reglamentos para intentar ordenar la vida de esa naciente república, que para la época fueron muy avanzados y que tienen que ver también en parte por qué es un caudillo, una figura tan interesante la del Supremo Entrerriano, la de Pancho Ramírez. Pero bueno, esto continúa el año que viene porque en el 21 se van a cumplir 200 años del final de Ramírez, con todos esos ribetes de tragedia griega, ¿no? O de novelón, si se quiere, donde él es acompañado por su amada amante, compañera, la Delfina, esa legendaria mujer de la que se conoce muy poco, pero sí se sabe fehacientemente que lo acompañó en sus últimas campañas y que, según las distintas narraciones que hay del momento final de Ramírez, es por ella, que es atrapada por sus perseguidores, gente de Estanislao López, es por ella que Ramírez vuelve, frena su retirada y vuelve a rescatarla, logra rescatarla, pero ahí cae él. Por eso ese final romántico, dice Luna, Félix Luna, un tipo habitualmente sobrio, ¿no? Cuidadoso y muy apegado a la objetividad en su gran labor. Yo creo que sigue siendo nuestro gran divulgador histórico, ¿no? Y sin embargo, en el párrafo con el que introduce en su delicioso librito, por otra parte, Los Caudillos, en donde Félix Luna empezó una especie de reivindicación en la divulgación histórica, una especie de reivindicación de nuestros caudillos federales, arrancando por Artigas, pero también ahí lo incluyó Ramírez. Y en la introducción que hace tiene un párrafo en el que 2 veces utiliza la palabra deslumbrante para hablar de Ramírez, y termina ese párrafo diciendo precisamente esto, ¿no? Como este que había sido un oscuro montonero, casi desconocido, se había transformado en tan breve tiempo en un estadista. Y ese final épico, tipo Cid campeador, en donde por rescatar a su hembra, dice Félix Luna,
termina en la cumbre de su carrera deslumbrante, termina ahí sin más remedio, y termina con una frase, con una interjección bastante poco usual en un historiador que pretende ser riguroso, objetivo y todo lo demás. Termina ese párrafo Félix Luna, diciendo: qué flor de caudillo argentino este Pancho Ramírez, admirado, después de condensar en un párrafo todos los logros del recién Supremo. Cuando ahora, vos mencionabas, perdóname que te interrumpa, ¿no? Porque recién cuando vos mencionabas a Estanislao López y también mencionaste a Artigas y también mencionás a que Félix Luna lo quiere tanto, hay una cosa que yo, que tengo la historia leída muy por arriba, que no se entiende muy bien, porque por un lado tenemos a un Pancho Ramírez que construye una república entrerriana del litoral, que es el aliado de Artigas, de Estanislao López, que imagino que quizás participó de la asamblea del año 15, que vos reivindicás tanto como la primera asamblea donde se funda la patria. Tiene un vuelco en algún momento por el cual efectivamente muere porque lo está persiguiendo Estanislao López, que es su aliado, y además, además es el que impulsa al exilio al propio Artigas. ¿Me podés explicar un poco qué pasó en el medio? Porque este año ecuestre, donde él estuvo a caballo, parece que pasaron cosas, como diría Macri. Pasaron cosas, sí, siempre pasaron. Los dos aliados son los que terminan, los dos aliados principales de Artigas, López y Ramírez, son los que terminan haciéndole la guerra, y Ramírez específicamente es el encargado de perseguirlo y de exiliarlo al Paraguay, e incluso más, intenta que el dictador de Paraguay, Francia, se lo mande para juzgarlo a Artigas. Francia ni le contesta, pero Ramírez le remite una especie de exhorto pidiéndole que se lo mande. Bueno, pero yo creo que es parte de nuestra historia, parte de las claves de nuestra historia y de los dramas que arrastramos desde que intentamos conformarnos como una comunidad autónoma, independiente y demás, en estos 2 siglos de aquellos señeros momentos, ¿no? Ramírez era un personaje menor en la historia de la emancipación de nuestra región. Era un joven evidentemente impetuoso y muy inteligente, con grandes dotes para las cuestiones bélicas. Se transforma en el breve tiempo porque además no hay muchos datos de Ramírez antes de 1815, ni siquiera participación en el importante Congreso de Oriente que Artigas convoca a todas las provincias integrantes de la Liga de los Pueblos Libres. ¿Él no participa en ese congreso? Concepción del Uruguay. No hay constancia. Es posible que haya estado, pero no hay ninguna. Hay que recordar que no hay actas de ese congreso. Todo lo que se sabe de ese congreso es por referencias posteriores, cartas o informes de quienes participaron en él, pero no se conserva ninguna acta de ese congreso. Por eso también los historiadores, aún los más fantasiosos, pueden decir que ahí se declaró la independencia y decir todo lo contrario, que ahí no se declaró la independencia. Cuando digo ahí, es acá en realidad, porque fue aquí en mi ciudad, en Concepción del Uruguay, ¿no? Hay toda una discusión que a mi juicio es una discusión mal rumbeada, porque lo que deberíamos discutir es recuperar el programa de Artigas y de la Liga de los Pueblos Libres, y no esta pavada de quién tiene el récord de haber declarado la independencia primero. Pero en efecto no hay actas, no hay documentos que acrediten demasiado acerca de ese congreso. Sí se sabe quiénes fueron diputados porque están las referencias de cada uno de ellos, de Corrientes, de la Banda Oriental, de Misiones. Los de Misiones no alcanzan a llegar, o mejor dicho, cuando llegan ya se había mudado el congreso, ya había terminado.
Entonces, sí hay hechos documentados, pero hay mucho que no se conoce y se deduce y a veces se fantasea bastante. Pero lo cierto es que de Ramírez como hechos concretos no hay elementos anteriores a 1815, más que alguna mención de su participación supuestamente como mensajero en los días de la Revolución, en los días de 1810, 1811. Después aparece un Francisco Ramírez que es apresado y llevado a Montevideo, pero nadie sabe si es el mismo, porque aparentemente ese Ramírez no vuelve a esta región, con lo cual hay mucha discusión. Todo lo anterior a 1815 respecto de Ramírez es bastante nebuloso. Incluso su propio nacimiento, incluso sus propios rasgos. Él es hijo de una fuerte mujer de aquí de Concepción del Uruguay, Tadea Jordán. Jordán quizás permite ya ir haciendo conexiones. Tadea Jordán, además de ser la mamá de Francisco Ramírez, es también la mamá de Ricardo López Jordán. No del Ricardo López Jordán que encabeza la última revolución federal en Entre Ríos, sino del papá de ese Ricardo López Jordán, que se llamaba igual y que era medio hermano de Ramírez, hijo de otro padre. Bueno, ya parece un novelón. Esto ya se está pareciendo un novelón, ya me estoy perdiendo. Es un novelón. Pero bueno, a lo que voy es que Ramírez, hasta donde se sabe, a los 18 años es nombrado alcalde de una pequeña región de acá de esta zona. Esa es la única otra actuación pública que hay. Alcalde era algo así como un comisario de ahora. Tampoco uno a veces se engaña con las palabras y dice, oh, era intendente a los 18. No, las alcaldías eran pequeñas jurisdicciones como si se nombrara un comisario, digamos. Pero lo cierto es que Ramírez empieza a cobrar importancia por sus virtudes militares y termina transformándose en un hombre muy importante para Artigas. Es el que le cuida la retaguardia en Entre Ríos. Es el que impide que Artigas, que ya de por sí la tiene recontra complicada con los portugueses, tenga encima a los porteños entrándole por el río Uruguay. El que impide eso, con éxitos militares que sorprenden incluso a los enemigos, es Francisco Ramírez, que ahí es donde crece su fama, porque incluso sus adversarios marcan, por ejemplo, el Manco Paz, el general Paz, emblema de los unitarios, marca en sus memorias que las tropas de Ramírez eran ordenadas, eran disciplinadas, eran prolijas, no saqueaban ni violaban, cosa que los porteños sí hacían, cosa que los santafesinos sí hacían, por ejemplo. Entonces Ramírez va cobrando mucho prestigio y es tal la confianza que Artigas tiene en él que cuando Ramírez está en su mejor momento es a Ramírez a quien Artigas le encarga el avance hacia Buenos Aires y la posibilidad incluso de negociación con los porteños, pero para imponerles a los porteños de su época, obviamente estamos hablando de lo que era Buenos Aires en aquel momento, donde no se diferenciaba campo y ciudad, era todo un elenco estable, digamos, de dirigencia que desde 1810 hasta 1840 es casi el mismo, con matices, con detalles de algún nombre, alguien que asciende el hijo porque murió el padre, pero el elenco estable es más o menos el mismo, ¿no? Rivadañanos, Saavedrianos, Tedorreguianos, Rosistas, son todos más o menos los mismos, incluso muchos con parentesco entre sí, con un papel tremendo de Zarratea, que es un manipulador, el hombre detrás de todas las intrigas, el que ensucia, digamos, enturbia la relación entre el que logra hacerlo, quizás hubiera sido cualquier otro, ¿no? Pero el que logra enturbiar la relación entre Ramírez y Artigas es claramente Zarratea, y eso también está documentado. En donde Ramírez tenía que ir en un panorama en el que Artigas estaba muy complicado con los portugueses, y Ramírez con todos sus éxitos, y López consolidado, y además aliado de ellos, avanzan sobre Buenos Aires y logran hackear Buenos Aires. Eso es la batalla de Cepeda, la batalla de 1 minuto, dice Diego Luis Molinari, en donde derrotan de manera inapelable a las fuerzas de Buenos Aires y avanzan sobre la capital. Y entran a la capital en el célebre episodio en el que atan los caballos en la pirámide de Plaza de Mayo, y donde la población porteña, a la que sus dirigentes les habían hecho creer que esos líderes federales eran unos salvajes, degolladores, violadores, etc., estaban aterrorizados
y las tropas de López y de Ramírez en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, se portan como unos señoritos, no tocan nada, no rompen nada, y lo que hacen es obligar a la dirigencia porteña a sentarse a negociar. Y ahí es donde viene el punto de quiebre. En esa negociación, Ramírez no consigue o se desentiende de lo principal que le pedía Artigas, que era el compromiso de Buenos Aires de apoyar a la banda oriental en su lucha contra el imperio portugués que lo estaba acorralando, y en cambio, por primera vez, porque hasta ese momento Ramírez jamás aparecía como gobernador, ni mucho menos, firma el famoso Tratado del Pilar, primero y más importante de los pactos fundacionales de la nación argentina, según la historia oficial, en donde ahí se compromete Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, se comprometen a formar una unión federal, invitan a la banda oriental, expresan su preocupación por lo complicada que la tiene Artigas, pero dicen arreglate como pueda. Y encima el documento Ramírez lo firma como gobernador de Entre Ríos, puesto en el que se autodenominó él. Por eso después hará esa elección en noviembre de 1820, en noviembre de ese mismo año, en toda la República de Entre Ríos, primera elección popular. Uno de nuestros grandes historiadores dice primera consulta popular, porque no fue una elección como las concebimos hoy, donde había varios partidos, fue una consulta popular. Ramírez Supremo, sí o no, y probablemente si decías no, no te iba a ir muy bien. Así que todo el mundo dijo sí, ¿no? Digamos que cualquier parecido... Pero aún así Ramírez se legitima de ese modo. Cualquier parecido con la actualidad, porque a mí por eso me interesaba este tema, que primero porque es la historia nacional, que muchas veces los porteños no tenemos tanto conocimiento, lamentablemente, y además porque tiene toda la complejidad de nuestra propia historia. Viste, yo cuando era chiquita solía preguntarle a mi papá, y creo que todos los niños hacen lo mismo. Por ejemplo, decía, ¿pero Perón es bueno o malo? ¿Viste? Por ejemplo. Pero ¿Stalin es bueno o malo? Bueno, si nosotros preguntamos, ¿Ramírez es bueno o malo? Seguramente tendremos las mismas complicaciones para responderlo, ¿no? Así es, y bueno, en parte por eso y por algunas cositas menores que tienen que ver con las particularidades de Entre Ríos, quizás, y de nuestras políticas y de nuestra comunicación y de nuestra historia, pero en parte por esto que vos planteas, así con esa misma definición, es que nosotros con algunos amigos, pero fundamentalmente con Jorge Villanova, historiador, él sí historiador, yo no soy historiador, yo soy un diletante de este tema, yo soy un apasionado. Vos todos sabemos que sos un sabelotodo y sos nuestro gurú de Entre Ríos, así que eso ya nuestros oyentes lo tienen clarísimo. Pero me contabas que estaban haciendo ustedes porque eso me interesó también mucho, el debate que se está generando en torno a esto a través de Miércoles Digital, creo. Claro, porque precisamente por toda esta discusión y por los actos oficiales que hubo este año y por algunas cuestiones puntuales, como por ejemplo el hecho que lo decimos bromeando, pero lo decimos muy en serio también, si los únicos que reivindican a Ramírez, que han aparecido públicamente con publicaciones, actos, un libro, son Jorge Busti, Augusto Alacino y Alfredo De Angeli, estamos bastante complicados. Y de algún modo nos dio como pena por el Supremo Entrerriano. Por el pobre Ramírez. Que sean ellos los únicos que... Claro, vos imaginate que los únicos que se acuerdan de vos sean esos tres personajes. No, pero además de eso, por eso digo, pero más aparte, también hay una cosa muy extraña en nuestra provincia, que es el hecho de que los últimos gobiernos, todos del mismo partido, los últimos gobernadores, cada uno es como que eligió una figura histórica para sentirse representado o reflejarse en ella de una manera muy extraña. Entonces Urribarri, que tuvo 2 periodos, se volvió artiguista. Hizo toda una reivindicación de Artigas, pero una cosa realmente muy llamativa, en donde prácticamente se dejó de hablar de Ramírez, porque Ramírez es el que lo traicionó a Artigas. Eso, digamos, es objetivamente así. Eso está en la historia. Digo, como se puede afirmar de manera objetiva que San Martín, que José de San Martín,
traicionó a su gente, a los españoles, cuando deja de considerarse un miembro del ejército del rey, de las fuerzas del rey, y pasa a luchar por la independencia de estas tierras. Eso es una traición objetiva. Ahora, ¿eso quiere decir que está bien o que está mal? Bueno, eso depende de dónde se quiera parar cada uno. Con lo de Ramírez pasa algo parecido, pero lo singular, lo raro, es que tuvimos un gobierno provincial que durante 8 años solo habló de Artigas, y parecía hasta más artiguista que los propios orientales. Y generó toda una serie de materiales, lo contrató a Pacho O'Donnell para que escriba sobre Artigas, como si acá no hubiera historiadores en condiciones de hacerlo, ¿no? Pero tuvo una serie de cosas realmente insólitas que ahora un poquitito ahí reaparecieron con lo de Juan Grabois y el proyecto Artigas en las tierras de Chevel. Pero lo cierto es que el gobierno del mismo partido que vino después, el de Gustavo Bordet, el actual gobernador, que va por su segundo periodo, dijo, Artigas no, nos estamos acercando al bicentenario de Ramírez, vamos a volver a recuperar la figura de Ramírez. Entonces volvimos a ser ramiristas. Escúchame. O sea, la interna peronista expresada en la historiografía. Eso es lo que a mí me parecía. Pero bueno, los que quieran profundizar este tema, ustedes están haciendo una preventa. A trabajar. Perdóname, porque no quiero que nos quede afuera lo que yo quiero realmente, porque lamentablemente en un programa de radio no se puede profundizar todo lo necesario, pero en un libro hecho por varios autores, en un libro de debate con distintas posturas, sí se puede profundizar. Y ustedes creo que están llevando a cabo, a partir de un medio de comunicación, este debate profundo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se hace? Ustedes están haciendo una preventa. ¿Cómo se hace para obtenerlo? Contame puntualmente eso, porque ahí los oyentes podrán profundizar mejor todo lo que fue en la historia, no solo del litoral, es la historia del país. Así es, sí, es cierto. Es la historia de todos nosotros, o una parte, el foco sobre una parte importante de nuestra historia, de nuestra historia común. El libro se llama, casi el título que diste vos, Francisco Ramírez, el Supremo Héroe o Traidor. ¿Supremo Héroe o Supremo Traidor? Bueno, un poco jugando con esta idea. Por supuesto, nosotros después dentro del libro también jugamos con la posibilidad de que sean las dos cosas al mismo tiempo, de que lo negro y lo blanco no son separaciones tan tajantes, los matices y todo lo demás. Pero básicamente lo que hicimos fue reunir a un grupo de intelectuales, de autores y autoras de nuestra provincia, para que den su mirada desde la historiografía, pero con una aplicación a lo real actual. O sea, ¿qué sentido tiene que discutamos esto 200 años después? ¿Por qué estamos hablando de esta figura? ¿Qué es lo que reivindicamos? ¿De qué federalismo hablamos cuando hablamos de esto? ¿Se puede reivindicar al mismo tiempo a Artigas y a Ramírez? ¿Se puede recuperar el proyecto al que ellos, de última, divididos por la ambición de Ramírez, por la cortedad de miras, por la incapacidad quizás de Artigas de darse cuenta que también en algún momento necesitaba un relevo, en fin, todas esas cuestiones que ya pertenecen a la mirada más pequeña, pero digo, la intención de hacer un balance que tenga que ver con nuestra vida actual. Pero cuando nos empezamos a meter en el tema, también nos encontramos con que hay tanto material y hay tantas cosas interesantes que finalmente hicimos como 3 partes en el libro. Una primera parte donde Jorge Villanova hace todo el raconto de todo lo que existe documentado sobre Ramírez y las distintas fuentes y miradas. Una segunda parte donde todos estos autores y autoras dan su opinión, y su opinión fundamentada, digamos, no caprichosa, desde una mirada historiográfica. Y una tercera parte desde lo artístico literario, en donde consideramos desde las creaciones poéticas respecto de Ramírez y su historia, hasta la iconografía, y hasta hay una historieta, una narración ilustrada, revisando como una posibilidad más, revisando la mirada del Supremo, una obra de una dramaturga de nuestra región que se pone en la piel de la Delfina, de esta legendaria amante del Supremo. Bueno, esto es el libro. Y todo atravesado por una iconografía de Ramírez, que también es una curiosidad, porque no hay retratos de él en vida, de modo que todas las imágenes que vemos de Ramírez son inventadas, son ficticias. No sabemos si existió, en realidad.
Sabemos que existió, no sabemos cómo era. Tenés autores que dicen pero que es era rarísimo, rubio, otros que dicen que es era muy raro. morocho. ¿Cómo hacemos para acceder a este hermoso trabajo que ustedes han realizado? Bueno, la forma más práctica es entrar en el link, que si querés lo podemos compartir, en el link que nosotros pusimos en la propia noticia de la preventa de este libro, en donde ahí en la noticia hay dos opciones para acceder a esa preventa. Depositar vía CBU o comprarlo en Mercado Libre. Las dos están ahí. El link lo encontrás cualquier persona... El link lo encontrás en el miércoles, digital. Uh-huh. Bueno, porque debemos decir que Américo Schwartzman es el fundador de uno de los medios más interesantes de Entre Ríos, que se llama El Miércoles Digital, justamente, a quien que recomendamos a todos los que quieran saber qué está ocurriendo en la zona, que se acerquen, porque es un medio inteligente, con humor y con un director que ya lo ven, es igual a Gandhi, así que para los que no lo ven y lo están viendo por radio, les digo que es un pelado con una barbita a lo Gandhi y con anteojitos redondos. Si eso no es Gandhi, yo no sé. Antes de despedirnos, quiero hacerte una pregunta, porque ya nos estamos acercando al final del año y me gustaría tener un breve balance. No vamos a profundizar mucho porque ya sé que esto es un caos, pero un breve balance de lo positivo y lo negativo que nos trajo este 2020 tan complicado. Es difícil tu pregunta, Laura, muy difícil. Lo negativo creo que está a la vista de todos nosotros, todo el desastre de la pandemia y de las medidas que generó, que obligó a tomar la pandemia, que es como todo desastre humano, siempre golpea más a los más débiles, ¿no? Agravó la desigualdad, agravó la pobreza, agravó el hambre y agravó también nuestras miserias en términos de la escasa solidaridad de quienes más o menos tenemos resueltas las cosas y pareciera que nos desentendemos de los que están en la lona o abajo de la lona, tratando de treparse a la lona. Creo que lo positivo que uno puede encontrar tiene que ver solo con la cantidad de tiempo que hemos tenido para reflexionar sobre todo lo que hacemos mal los seres humanos, en términos de, empezando por esto que hablábamos, de la solidaridad, en términos de que los servicios, entre comillas, ¿no? Los servicios esenciales de la sociedad son en su abrumadora mayoría trabajos mal pagos, son trabajadores y trabajadoras a las que no valoramos, ni en la normalidad ni tampoco ahora en la pandemia, porque los recolectores de residuos, las cajeras de supermercados, las empleadas domésticas, enfermeros y enfermeras, personal de maestranza de hospitales y de escuelas y demás, que todos ellos han seguido laburando normalmente, siguen ganando la misma miseria inhumana que ganaban antes de la pandemia. Entonces, creo que lo positivo puede venir por el lado de la reflexión de eso y de las causas de la pandemia, que yo trato de ser cada vez más cauto en relación con eso, ¿no? Con las causas, pero pareciera que hay suficiente evidencia científica para vincular los orígenes de este tipo de pandemias, enfermedades zoonóticas, a lo mal que producimos nuestros propios alimentos y a lo mal organizada que está la humanidad todavía en esta época en la que, como decía Salvador Allende, desde hace mucho tiempo están dadas las condiciones, están dadas absolutamente todas las condiciones para que vivamos de otro modo, con una tecnología y una ciencia que nos permitiría vivir en igualdad, en libertad, en justicia y trabajar mucho menos de lo que se nos obliga a trabajar para poder dedicarnos a lo que nos apasiona, y es solo el peso de las tradiciones de injusticia y desigualdad e inequidad lo que nos impide llegar a ese horizonte. Entonces, es muy difícil, creo yo, hoy saber dónde estamos parados respecto de lo que viene, pero creo que ni el retorno a la normalidad anterior, que es la causa de lo que estamos viviendo, ni una nueva normalidad diseñada por los poderosos. Creo que tenemos que avanzar en otras formas de discusión. Concluyo con esto, Laura, para no hacerlo tan largo, pero, por ejemplo, lo que pasó ahora en diciembre, que teníamos la expectativa de que, habiendo 15 anteproyectos de ley de humedales,
hubiera en el Congreso de la Nación un tratamiento en extraordinarias de esta cuestión que es central para la vida nuestra, de nuestra especie y de todas las demás, y lo cajonearon, lo patearon. Entonces yo termino llegando a la noción de que lo que tenemos, de lo que necesitamos más bien es una ley de licencia social, una ley que obligue al poder político de nuestro país a que cada vez que se va, en donde sea, en los 3 niveles del Estado, nacional, provinciales y municipales, cada vez que se va a avanzar en algún tipo de proyecto que va a afectar el ambiente, la consulta a la ciudadanía, previo proceso de información y deliberación y discusión durante un plazo bastante extendido, la consulta a la ciudadanía sea obligatoria, sea vinculante, y sin esa consulta a la ciudadanía, sin una consulta popular, que no tengamos que estar cada vez que hay un proyecto ambiental saliendo a la calle, hacer marcha, juntar firmas, llegar hasta la Corte Suprema, como tuvieron que llegar Esquerro, Loncopué y Misiones, para tener una herramienta que permita que sea la comunidad la que decida sobre esto. Y los poderosos saben que eso es una herramienta muy fuerte nuestra, por eso se oponen a la licencia social, porque el 100% de las consultas populares que se hicieron en América Latina en los últimos 20 años, vinculadas, por ejemplo, con minería contaminante, el 100%, Laura, le dijeron no a los poderosos. Por eso no lo quieren hacer. Y yo creo que va por ahí el camino. No va replantearnos entre las cosas que nos debemos replantearnos cómo tomamos las decisiones. O sea, estamos discutiendo otra vez la democracia. ¿Qué tipo de democracia queremos tener? Y creo que eso es parte del balance, porque después cuando nos viene el resultado en forma de pandemia o en forma de quemazón de humedales o en forma de contaminación que no podemos frenar o en forma de agua ahora formando parte de la especulación de Wall Street, llegamos tarde, por no poner el freno antes. De modo que cada vez me convenzo más de eso y creo que en el balance de este año tremendo hay que incorporar la discusión por la democracia, por la forma en la que las sociedades tomamos las decisiones, que no puede seguir siendo algo en manos de los poderosos, que de una u otra manera siempre encuentran la forma para decidir sin nosotros, sin la comunidad. Anda a saber qué hubiese ocurrido si cuando Ramírez estaba en Buenos Aires antes de firmar lo que tenía que firmar, hubiese hecho una consulta popular en el litoral. Pero bueno, vaya uno a saber. Bueno, te agradezco como siempre, para nosotros un lujo tenerte en la columna vertebral. Seguiremos en contacto, nosotros leyendo el miércoles digital y ustedes leyéndonos a nosotras. Será hasta el año que viene, porque no creo que te veré en estas 2 semanas, así que la pasen muy lindo. Un abrazo gigante para toda tu familia, en especial para tu hija, y bueno, y continuamos en contacto. Un lujo, Américo, como siempre. Muchas gracias, Laura. Vos sabés bien que el honor es para mí de estar en la columna vertebral y de dialogar con vos. Para mí es un placer enorme. Parecerá que nos estamos tirando flores, sí, como devolución, pero es así de sincero y de real. Y por favor también transmitirle el cariño y los mejores deseos, que el 21 sea muy distinto a esto que vivimos, a toda tu familia, a todo el equipo de la columna, en especial a Hernán, que lo extraño mucho también, y nos estamos escuchando y leyendo. Gracias. Chao, chao.